Imaginemos por un momento la siguiente escena. Entrar a un bar de barrio, piden una cerveza, pagan en la caja registradora, el mesero entrega el vuelto y se sientan tranquilos en una mesa a conversar. Una escena completamente normal, claro. Exacto. En la superficie, todo parece ser una transacción comercial, pues perfectamente cotidiana. Pero, ¿qué pasaría si los billetes que se acaban de entregar en esa caja no van a pagar la luz de ese local? Mm, mm. Ni el salario de quien le sirvió la bebida, sino que, están siendo canalizados meticulosamente para financiar la logística de una organización clandestina. Es un escenario escalofriante cuando lo pones así. Totalmente. Y la gran pregunta aquí es, ¿cómo hace la ley para separar a quien aprieta un gatillo de quien simplemente, digamos, sirve un plato de comida, si el dinero de ese mismo plato fue el que compró el arma? Y bueno, ese es exactamente el punto de quiebre donde el derecho penal tradicional tiene que transformarse. O sea, cuando la evidencia física evidente, como un arma o una escena del crimen, simplemente se desvanece, los tribunales tienen que... Tienen que rascar mucho más profundo, ¿no? Exactamente, tienen que adentrarse en la arquitectura financiera de estas estructuras, rastreando flujos de capital que están diseñados específicamente para parecer invisibles a simple vista. Y para desentrañar ese nivel de complejidad, damos la bienvenida a nuestra audiencia a un nuevo análisis a fondo. La misión que tenemos por delante hoy es verdaderamente fascinante para quienes tienen interés en la jurisprudencia, la investigación criminal y, bueno, la anatomía financiera de las redes complejas. Sí, hoy vamos a realizar una auténtica autopsia jurídica. Así es, los documentos que tenemos sobre la mesa se centran en el informe llamado El Frente Económico, y vamos a explorar un hito absoluto del derecho. Hablamos de la sentencia del Tribunal Supremo Español número 338 del año 2015. Sí, y antes de entrar de lleno en esta materia que es bastante densa, vale la pena recordar a quienes nos escuchan que hoy estamos operando puramente como analistas forenses legales. Claro, es importante hacer esa aclaración. Muy importante. Los documentos que estamos revisando detallan el entramado de la organización ETA y el complejo político-social Casi-Ekin. Y, a ver, este análisis es un ejercicio estrictamente jurídico e imparcial. Ajá. No estamos aquí para emitir valoraciones políticas de ningún tipo, ni de un lado ni del otro del espectro. Nuestra labor se limita exclusivamente a reportar y diseccionar los conceptos legales, las estrategias procesales y las resoluciones de este material original. O sea, nos ceñimos al papel y a la ley. Absolutamente. La neutralidad es nuestra brújula para este recorrido. Y bueno, con esa claridad ya establecida, hay que decir que el caso es un laberinto jurídico enorme. Porque antes de que un tribunal pueda siquiera formular cargos o dictar sentencias, primero tiene que entender la fachada. La fachada lo es todo en este caso. Exacto. Tiene que entender el escenario sobre el cual operaba esta red de locales comerciales, las llamadas Errico Tabernas. Cómo funcionaba exactamente esta infraestructura y qué significaba, en términos puramente legales, esa tesis de que, cito, todo es Z. Pues para comprender la fachada hay que analizar primero el concepto de la finalidad dual que operaba en estos locales. Porque a los ojos de un inspector de Hacienda, o de cualquier persona que caminara por la calle, una Errico Taberna era simplemente un establecimiento de hostelería o una sede social. Tenían todo en regla, supongo. Claro, tenían licencias comerciales, vendían comida, servían bebidas, pagaban impuestos y funcionaban como lugares de reunión comunitaria. Y bueno, esa era la primera finalidad, un espacio de socialización y simultáneamente de difusión ideológica y propaganda. Que hasta ahí, digamos, no es un delito en sí mismo. Exacto. Pero la segunda finalidad, la que el Tribunal Supremo se encargó de diseccionar con lupa, era su función como red de recaudación de fondos. O sea, llevando esta estructura comercial al extremo, la imagen que surge de los documentos, para quienes nos escuchan, es la de una especie de franquicia en la sombra. Esa es una excelente forma de verlo. Es que pensemos en una cadena de restaurantes tradicional. Cada local vende comida para generar ganancias que, eventualmente, enriquecen a los dueños o a los accionistas. La estructura busca el éxito comercial puro y duro. Ajá. Pero aquí
La venta de cerveza y tapas no buscaba dominar el mercado gastronómico. La franquicia entera estaba diseñada como un motor financiero, cuya rentabilidad se desviaba directamente para sostener una maquinaria ilegal. Y esa es la clave operativa. En la delincuencia organizada moderna o en estructuras terroristas complejas, la visión clásica de perseguir únicamente al núcleo operativo que ejecuta las acciones físicas se queda muy corta. Claro, el que pone la bomba o el que aprieta el gatillo. Exacto. Una red de ese nivel no puede subsistir a largo plazo sin un soporte económico, logístico y social constante. Estos negocios típicos, que parecían tan inofensivos, eran realmente las arterias financieras. ¡Wow! El dinero en efectivo que entraba por la caja registradora, que como sabemos es notoriamente difícil de rastrear, no se reinvertía únicamente en mejorar el bar. Una parte sustancial de esa explotación comercial lícita se extraía de la economía formal para inyectarse en el entramado de Cass y Ekin. O sea, financiando desde estructuras organizativas hasta logística netamente clandestina. Exactamente. Pero a ver, un momento. Esto me parece un salto al vacío legal monumental si nos ponemos, digamos, en los zapatos de la defensa. Lo es. Porque si un local comercial está operando abiertamente, vendiendo productos legales, pagando a proveedores de bebidas y encima pagando impuestos, ¿cómo hace un fiscal para no violar la presunción de inocencia? Es una línea muy delgada. Es que afirmar que el dinero de unas cervezas termina financiando actividades ilícitas es facilísimo frente a un micrófono, pero probarlo en una corte, sin tener un documento firmado por el gerente que diga explícitamente, hola, somos la fachada financiera, pues parece casi imposible. Y es uno de los desafíos más complejos del derecho procesal. Y es exactamente la razón por la cual este proceso, que en los documentos se conoce como el sumario 3502, tardó más de una década en resolverse. 10 años. 10 años de litigio continuo. Durante todo ese tiempo, la doctrina legal sobre cómo abordar a las organizaciones complejas tuvo que evolucionar casi a la fuerza. Y la herramienta fundamental que utilizaron los jueces para resolver este dilema que planteas es lo que en derecho se conoce como prueba indiciaria. A ver, analicemos la mecánica de esa prueba indiciaria. Porque para nuestra audiencia interesada en derecho penal, las fuentes detallan un trabajo forense que es casi de relojería suiza. O sea, no se trató de encontrar una sola cuenta bancaria a nombre de la organización, sino de cruzar montañas de papel. Totalmente, porque la prueba indiciaria no se basa en una confesión directa, como mencionabas. Se basa en la acumulación lógica e irrefutable de múltiples evidencias periféricas que, al unirse, no dejan lugar a otra conclusión razonable. Ajá. Investigadores tuvieron que sopesar, literalmente, dos universos de información completamente distintos. Claro, el público y el privado. Exacto. Por un lado, los registros financieros externos, o sea, declaraciones de impuestos, pagos a proveedores, licencias comerciales, todo lo que el Estado podía ver. Lo que las hacía ver como negocios legales. Así es. Y por el otro lado, los documentos internos incautados a la organización durante años y años de operativos policiales. Y es justo ahí donde la narrativa de la supuesta autonomía empresarial se desmorona por completo, ¿verdad? Completamente. Porque al contrastar esos dos mundos, los peritos financieros empezaron a notar discrepancias y patrones que no tenían ningún sentido comercial. Pero la evidencia realmente devastadora provino de las actas de reuniones internas de la organización. ¡Wow! Estos documentos demostraron de manera fehaciente que los supuestos gerentes de las tabernas no tenían ningún tipo de autonomía empresarial. O sea, no eran dueños de su propio negocio en la práctica. Para nada. No decidían de forma independiente qué proveedores contratar, no decidían cómo gestionar sus excedentes de caja, ni cuál era la estrategia comercial del local. Claro, porque un verdadero gerente de un bar decide si invierte las ganancias del mes, no sé, en cambiar las mesas, en pintar la fachada o en comprar publicidad. Y aquí no había ese poder de decisión en absoluto. Ninguno. Cero autonomía. Las directrices sobre el manejo del dinero, los nombramientos del personal de confianza para manejar las cajas fuertes y la canalización de los fondos, todo venía dictado jerárquicamente desde la cúpula del complejo Cass y Ekin. Es una locura pensar en el nivel de microgestión. Sí, las actas internas probaban que la cúpula organizativa consideraba a estas tabernas no como negocios afiliados o simpatizantes, sino como su propio patrimonio infraestructural.
no había una línea divisoria real entre el negocio y la organización criminal. El negocio era una extensión subordinada, pues, controlada al milímetro desde arriba, Exactamente. lo cual nos empuja directamente al núcleo del debate legal de esta sentencia. Una distinción técnica que es absolutamente crucial para nuestra audiencia con formación en derecho. A ver si entiendo. Si la Fiscalía logra probar, después de 10 años de auditorías y análisis de actas, que los responsables de los bares seguían órdenes financieras directas de la cúpula, Ajá. eso convierte a la persona que administra el bar en un miembro de la organización en el mismo nivel legal que los líderes que emitían esas órdenes. Y ese es precisamente el giro doctrinal más importante de la sentencia 338 del Tribunal Supremo. A ver, explícanos eso. Porque inicialmente la Audiencia Nacional, que fue el tribunal de primera instancia en este caso, había aplicado una brocha gorda, por así decirlo. Metió a todos en el mismo saco. ¿Sí? Había condenado a la gran mayoría de los acusados, incluidos muchos de los gestores de los locales y los responsables de las cuentas, bajo el delito de integración en organización terrorista. Es decir, a los ojos de esa primera sentencia, los consideró miembros plenos. Integrantes totales de la estructura. Pero el Tribunal Supremo detiene eso y dice, «Hey, un momento, no podemos tratar a todos los engranajes de la máquina de la misma manera». Preciso. El Supremo aplica un bisturí jurídico. Establece una separación fundamental. Y aquí está la clave legal, entre el delito de integración y el delito de colaboración. Ok, integración versus colaboración. Exacto. Definió que la integración requiere pertenecer al núcleo organizativo. Implica estar inserto en la estructura jerárquica de mando, asumir la disciplina de la banda, tener capacidad de toma de decisiones estratégicas o ser parte del aparato que ejecuta los fines principales de la organización. Mientras que, digamos, el soporte financiero que venía desde las tabernas cae en una categoría distinta. Así es. El tribunal determinó que gran parte de la actividad de estas personas, aunque vital, absolutamente vital para la supervivencia económica de la red, constituía colaboración. Ya veo. La colaboración es un apoyo periférico. A ver, estas personas sabían perfectamente a quién estaban ayudando y sabían que al desviar los fondos de las tabernas estaban financiando a CAS y EKIN y por ende a ETA. Pero, ¿y esto es lo vital para la ley? No formaban parte de la cadena de mando. Claro, no daban las órdenes. Exacto, no decidían la estrategia ni participaban en la estructura jerárquica central. O sea, esa diferencia es fascinante si la llevamos a una situación más gráfica. Es como la diferencia entre el ingeniero criminal que diseña y construye el motor del coche modificado para que una banda huya después de un robo. Ajá, buen ejemplo. Y por otro lado, el empleado de una gasolinera que, reconociendo a los criminales por la ventana y sabiendo perfectamente lo que acaban de hacer, decide abrir la bomba, llenarles el tanque y mirar hacia otro lado. Exactamente. Ambos están facilitando la logística. Ambos cometen un delito porque, vamos, sin combustible el coche no escapa, pero la ley exige proporcionalidad. O sea, no se puede juzgar al empleado de la gasolinera con el mismo peso legal que a los líderes que planificaron el asalto al banco. Es masivo. Me imagino que cambia los años de cárcel por completo. Directamente. Afecta los años de libertad de los individuos involucrados. Al reclasificar a un número significativo de acusados, pasándolos de integrantes a colaboradores, el Tribunal Supremo aplicó una atenuación de las penas. ¡Wow! Una reducción sustancial. Sí, las sentencias de cárcel se redujeron drásticamente para los participantes secundarios. El sistema de justicia reconoció que proveer fondos comerciales, aunque es un delito gravísimo de financiamiento, tiene un grado de culpabilidad menor que el de quienes dirigen la organización. Pero a ver, aquí llegamos a una encrucijada lógica que, leyendo los documentos, me parece brillante por parte del Estado. A ver. Porque si el tribunal reduce las penas de los colaboradores basándose en esta proporcionalidad, y estas personas van a la cárcel por menos tiempo, ¿qué pasa con los edificios físicos? Ah, el patrimonio. Claro. ¿Qué pasa con las cajas registradoras, las cuentas bancarias, los locales comerciales en sí? Porque si el colaborador va preso, pongamos 3 años, pero la Erico Taberna abre sus puertas al día siguiente con un nuevo gerente reclutado, la máquina financiera sigue imprimiendo dinero. La amenaza persiste intacta. Y ese es precisamente el problema monumental que el Tribunal Supremo resolvió de un plumazo utilizando el concepto de instrumentalidad
y aplicando el decomiso patrimonial masivo. Instrumentalidad y decomiso. Porque, como dices, de nada sirve encarcelar a toda la red de colaboradores si la infraestructura económica queda intacta, lista para ser operada por el siguiente grupo de simpatizantes dispuestos a asumir el rol. Y según las fuentes, la magnitud de esta acción legal no tiene precedentes. O sea, para nuestra audiencia, no estamos hablando de ponerle un candado a 2 o 3 negocios problemáticos en un barrio. La sentencia ratificó la orden de clausurar y decomisar más de 100 tabernas. ¿Más de 100? Sí. 100 propiedades inmobiliarias y comerciales confiscadas de golpe por el Estado. Yo me pregunto, ¿cómo se justifica legalmente arrebatar la propiedad privada a esa escala sin que parezca un abuso de poder? Bueno, se justifica a través de la figura de la responsabilidad civil y el comiso. El tribunal concluyó, analizando las pruebas, que estos locales no eran bienes inmuebles ordinarios que casualmente fueron escenario de un delito. No era que alguien prestó el local para una junta a escondidas. Exacto, no eran un bar donde alguien, por accidente o de forma aislada, decidió hacer una reunión ilegal o vender droga en el baño. Fueron calificados directa y explícitamente como instrumentos del delito. O sea, es decir, el edificio en sí mismo, los ladrillos y el cemento, son clasificados jurídicamente como un arma. O al menos como una herramienta delictiva activa. Exactamente. El razonamiento jurídico establece que, dado que estas propiedades estaban puestas al servicio integral y estructural de una organización ilegalizada para garantizar su financiación, perdían cualquier tipo de protección bajo el derecho civil patrimonial. ¡Wow! El decomiso no se aplicó simplemente como un castigo económico para arruinar financieramente a los acusados. Se aplicó como una necesidad operativa y preventiva del Estado. Claro, porque al confiscar las paredes, el techo, las licencias y las cuentas bancarias, cortas de raíz la capacidad de regeneración de la red. Ese es el objetivo primordial del desmantelamiento financiero. La instrumentalidad permite al Estado arrancar la infraestructura material. Al decomisar más de 100 locales, se asegura la prevención de financiamiento futuro. Destruyas el motor económico periférico. Así es, para que la red, sin importar cuántos simpatizantes tenga en la calle dispuestos a colaborar, carezca de los medios físicos para recaudar y lavar fondos dentro de la economía formal. Es que es impresionante ver la arquitectura legal completa de este proceso. O sea, para resumir un poco el viaje de hoy para quienes nos escuchan, empezamos analizando locales comerciales que operaban a plena luz del día, sirviendo tapas y bebidas. Ajá. Exploramos cómo el sistema de justicia dedicó 10 largos años a desenmascarar una finalidad dual, utilizando auditorías meticulosas, cruzando flujos de caja externos con actas internas ocultas, para probar indiciariamente que los gerentes no tenían ninguna autonomía empresarial. Que eran básicamente peones financieros. Exacto, peones de una cúpula jerárquica. Luego analizamos el debate crucial, casi quirúrgico, que tuvo que hacer el Supremo para separar la integración de la colaboración, garantizando que el peso de la ley fuera proporcional al nivel en la jerarquía. Algo vital para el Estado de Derecho. Sin duda. Y culminamos viendo cómo el Estado neutralizó el futuro económico de la red, utilizando este concepto de instrumentalidad para decomisar más de 100 propiedades inmuebles. Es fascinante. Es un caso de estudio monumental. Nos muestra cómo el derecho procesal y el derecho sustantivo deben adaptarse forzosamente para enfrentar redes que utilizan las leyes del mercado comercial como un escudo protector. Así es. Y la verdad, observando todo este esfuerzo colosal que tomó más de una década, armar papel por papel, creo que surge una reflexión inevitable para quienes analizan el futuro de la ley y de la criminalística financiera. A ver, ¿hacia dónde apunta esa reflexión? Porque el panorama actual es muy distinto al de principios de los 2000. Pues pensemos en lo siguiente. Si desmantelar un frente económico disfrazado de bares de barrio, o sea, estructuras físicas, con direcciones postales, licencias municipales, cuentas bancarias tradicionales y cajas registradoras de metal. Ajá, cosas tangibles. Si todo eso requirió 10 años de sopesar pacientemente montañas de actas en papel, ¿cómo tendrán que evolucionar los tribunales y la doctrina de la prueba indiciaria hoy en día? Esa es la gran pregunta. Cuando el soporte financiero de una red compleja ya no es una taberna física que la policía puede precintar y clausurar, sino una red descentralizada de criptomonedas, contratos inteligentes o financiamiento colectivo anónimo a través de, múltiples jurisdicciones globales en la era digital.
Es otro mundo completamente distinto. Totalmente. ¿Cómo aplicará la justicia el concepto de instrumentalidad y decomiso cuando el instrumento del delito ya no es un edificio, sino un algoritmo invisible y descentralizado? Qué planteamiento tan contundente para dejar sobre la mesa. El entorno cambia a una velocidad vertiginosa, el frente económico se digitaliza y el derecho siempre, de alguna manera, se encuentra en esa carrera constante, casi respirando por la boca para alcanzar la realidad. Una carrera que nunca termina, me temo. Es un desafío inmenso para los futuros juristas y legisladores, sin lugar a dudas. Y bueno, con esa gran incógnita vibrando en el aire, queremos agradecer enormemente a nuestra audiencia por habernos acompañado en esta inmersión profunda a través de los engranajes financieros y legales. Ha sido un placer diseccionar esto hoy. Ha sido un recorrido verdaderamente revelador por las entrañas del sistema judicial y la anatomía de estas redes. Hasta la próxima exploración detallada.